Ok, buenos días a todos. Vamos a comenzar. La idea de esta sesión es que podamos, eh, pues, incorporarnos mejor a la materia, ya que esta semana es el test automatizado. Ya hemos avanzado mucho. La idea es que en esta sesión, y si es necesaria otra en la siguiente semana, podamos mejorar los conocimientos y tratar de avanzar más de lo que se puede teniendo una sesión síncrona y resolviendo dudas. Voy a presentar los dos PowerPoint que se tuvieron en la semana pasada y antepasada. En él me voy a guiar para, para ver los temas y así ir resolviendo dudas. Ahorita hay 7 personas. Voy a estar preguntando constantemente para ver que sí estamos dentro de lo que conlleva el tema. Por favor, cualquier cosa me pueden ir preguntando. Este, Tomen en cuenta que esta materia es retadora por el hecho de estar utilizando una plataforma que nosotros estamos viendo como Blackboard. Pero es retadora, pero también es muy interesante porque así es como se llevan ya los cursos en la vida real, en las empresas. Entonces tenemos que estar acostumbrados al autoaprendizaje, a estar haciendo cursos vía web y a estar utilizando nuevas habilidades. Ustedes están acostumbrados a buscar mucho vía web. Lo que tratamos de buscar en esas materias es que sí sigan utilizando la búsqueda vía web, pero que utilicen páginas que sí son de confianza. Algunos les he mencionado eh, que sus páginas no son las adecuadas para buscar. Desde el principio he mencionado que no utilicen Wikipedia, que no utilicen algún blog que no sea de confianza. Yo sé que el Wikipedia tiene muchas cosas de gran utilidad, pero que no digamos al final de la carrera que yo egresé gracias a Wikipedia o San Google, sino que realmente yo busqué en páginas como Ericsson, como NEC, como la ITU, como la IEEE, como la Universidad Politécnica de Madrid, o algún otro organismo en el cual estoy eh, pues convencido de que sí me dejó o aportó algo. Por eso el uso de la referencia APA, también un formato que a lo mejor no están acostumbrados, pero que prácticamente en todo el mundo se están utilizando. El formato APA, si ustedes quieren hacer una maestría, un posgrado, prácticamente un 70-80% de las universidades están utilizando este formato. También la idea es no hacer plagio. Ya vimos por ahí una ocasión que nuestro presidente Peña Nieto no utilizó bien las referencias y se consideraba plagio, pues prácticamente su tesis de licenciatura, ¿no? Entonces, tratar de llevar un nivel adecuado a lo que es la licenciatura dentro de una universidad de prestigio como la Unitec. Bueno, vamos a empezar. De nuevo, ¿me puede nomás confirmar que todos estamos dentro? Hello, ya se fueron, ya se quedan todos dormidos. Ok, perfecto. Bueno, vamos con la presentación que les pasé la semana número 2. En esta presentación, el objetivo es dar una introducción a lo que es una red telefónica. Siempre piensen cuando necesiten contestar una definición como si fueran un diccionario de la Real Academia Española y después ya lo piensan en tecnología. Por ejemplo, una red telefónica, ¿qué es una red? Una red es cualquier interconexión de cosas, ¿no? Y telefónica, pues que esa interconexión de cosas me permita la llamada de voz, porque eso es lo que hace un teléfono. Entonces, si tenemos una interconexión de elementos o de dispositivos los cuales permiten hacer una llamada telefónica, hacer una llamada de voz, pues eso es una red telefónica.
Teléfono viene de voz a distancia. Entonces, si esos dispositivos permiten que se logre la voz a distancia, entonces es telefónica, aunque en la actualidad ha estado cambiando mucho y ya no es correcto decir red telefónica, sino red de telecomunicaciones. Motivo, puesto que ya no solo es el envío de voz, sino también de video y de datos. Bueno, y para ello, ¿qué tipo de elementos o dispositivos se interconectan entre sí para lograr la red telefónica? Pues elementos de transmisión, conmutación, multiplexores, moduladores, entre otros, y esas palabras clave que a lo mejor ya vieron en otra materia, como la de transmisión, recepción de señales, o la materia de filtrado y modulación. Recuerden que tenemos que aprovecharnos de esos otros conocimientos que ya han obtenido en las materias, y aquí lo que estamos haciendo es conjuntándola. La materia de redes telefónicas es muy ambiciosa, tiene mucha información, es clave para la carrera y vamos a tratarle de sacar todo el jugo. Por ejemplo, un tema clave que ya vieron en modulación y que sé que también en transmisión y recepción de señales lo ven, es la de PCM, lo cual es una modulación que maneja pulsos codificados y que su principal objetivo es la transformación de una señal analógica a digital. De aquí vienen varios conceptos que yo se los pedí en el foro, como qué es una modulación. La modulación no es más que transformar una señal para adecuarla al medio de transmisión. Si esa señal se transforma con la finalidad de adecuarla al medio de transmisión, entonces ahí ya se le llama modulación. En este caso, tener una señal analógica y transformarla a digital porque el medio es digital, entonces a eso se le conoce como PCM. Pero existen otras modulaciones. La materia de filtrado de modulación, los que ya la llevaron, pues podrán constatar decenas, docenas de ellas, ¿no? No sé cuántas vimos, como unas veintitantas vimos en esa materia. Pero muchos simplemente dicen que es el montarlo sobre una portadora. Montarlo sobre una portadora es la modulación, es una definición tradicional de modulación, pero no es forzoso montarlo sobre una portadora. Lo que es forzoso es transformar esa señal haciéndole alguna modificación a sus parámetros como amplitud, frecuencia, fase, y si tiene la finalidad de adaptarla al medio de transmisión, entonces ya eso es una modulación. De ahí nos preguntamos varias cosas, donde también ustedes contestaron qué es una señal analógica, qué es una señal digital. La verdad es que cualquier hijo de vecina se atreve a contestar qué es una señal analógica, qué es una señal digital. La pregunta es si realmente la comprenden. Muchos confundimos y decimos señal digital lo mejor, señal analógica lo peor, pero ni siquiera entendemos el concepto. La señal analógica viene de análogo, viene de similar. Por ejemplo, si yo les hago una analogía, es hacer un comparativo de una cosa con otra para que puedan entender un tema. Entonces, una señal analógica no es más que una señal que varía de manera similar al fenómeno de la naturaleza. No es el fenómeno de la naturaleza en sí, sino es una señal en otro tipo de energía que varía de manera similar. Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando con energía acústica, pero para que les llegue a ustedes, pues se tuvo que convertir a energía pues eléctrica, conteniendo las mismas variaciones como las que estoy usando yo en la voz. Entonces está variando de manera similar, de manera análoga, de manera analógica. ¿Ok? La gran ventaja de una señal analógica es que mantiene todas las frecuencias de la señal de información, algo que una señal digital no puede tenerlo, puesto que, como su nombre lo dice, está basado en dígitos, en solo algo que se puede contar con los dedos, en un redondeo, en el cual se toman muestras de la señal de información. Por lo mismo, ya no es, perdón, ya no es de la misma fidelidad. La señal digital, si seguimos el teorema de muestreo de Nyquist, se puede perder hasta el 20% de fidelidad, es decir, bajarle a un 80%. La gran ventaja de bajarle al 80% es que yo esa información que ya bajó el 80% de fidelidad, viajó a Guadalajara, viajó a París,
yo la puedo regenerar y vuelvo a mantener ese 80% de información. En cambio, en la señal analógica, de ese 100% baja 90, 80, 70, 60, 40% por la introducción de interferencia y ruido, y cuando llegue a París ya no la voy a poder regenerar, la voy a poder amplificar, pero la amplificación implica también el incremento de los niveles de ruido de amplificación y sigo teniendo ese 40-30%. ¿Ok? Entonces, la señal digital no tiene el 100% de la información, pero se puede regenerar. Otra de las preguntas es que si es necesario la digitalización y para qué se digitaliza. ¿Existen ventajas? Ahorita acabo de mencionar una de ellas, ¿no? A ver, empecemos con las diapositivas. Por ejemplo, aquí estoy mencionando que la modulación y que existen otros tipos de modulación. Por ejemplo, las modulaciones analógicas, esas son, por ejemplo, las que vemos en la materia. También hay otras modulaciones digitales. Estos son algunos ejemplos de las que vemos también en la materia. Y otras modulaciones como PAM, PPM, PWM y, bueno, en este caso, que es PCM. Estoy definiendo lo que es una señal analógica y una señal digital. Y estas son las principales ventajas. Miren, el tener una señal digital, la ventaja es la transmisión de esa señal a la cual podemos manipular, la podemos regenerar, la podemos hacer un tratamiento, la podemos meter en una red convergente. Por ejemplo, yo escribo aquí que le afecta menos el ruido por la misma regeneración, se puede regenerar. Por lo mismo de que le afecta menos el ruido, se necesita menos potencia para lograr la transmisión. Los equipos son más compactos por lo mismo, ya que la mayoría de los equipos, el tamaño, lo que lo hace pesado es la batería. Y tiene más opciones de técnicas de multiplexaje. La multicanalización en realidad existe desde la transmisión analógica, pero en la parte digital, pues ya existen más técnicas para ello. Es más versátil y flexible en su manejo y se pueden manejar servicios extras y plus. Por ejemplo, ya hay identificador de llamadas. ¿Qué más podemos decir de la transmisión digital? No sé, por ejemplo, ustedes comparen de cómo era antes un video en VHS, de cómo se tenía que regresar el video pues con un carrito ahí para que se vaya al inicio, y ahorita es tan fácil como en un menú irse a inicio, cambiarle de idioma, quitar los subtítulos y hacer toda la manipulación en una señal digital. ¿Qué técnicas de multiplexaje existen? En varias materias se platican sobre ello. Yo les he mencionado que el multiplexaje, en realidad, su nombre correcto es multicanalización, pero pues nosotros, como hablamos Spanglish, pues hablamos sobre multiplexing, multiplexaje. El multiplexaje, multicanalización, no es más que meter varias líneas de transmisión en una sola para la optimización de ello. Es decir, yo no tener miles de cobres tendidos en la calle para que vayan hasta Querétaro, sino solo un par de fibras, una de transmisión, una de recepción, el cual viaje hasta Querétaro, y ahí estoy multiplexando todos los usuarios que quieren hacer las llamadas telefónicas hasta Querétaro. Eso me permite un ahorro impresionante de líneas de transmisión en la calle. Hay varias técnicas de multiplexaje, la de división de frecuencia, división de tiempo, división de código, división de longitud de onda, por censo de portadora, por división de polarización y por asignación de demanda. Todas ellas, su objetivo es que se pueda, que se puedan enviar varias informaciones en una sola línea de transmisión. Por ejemplo, en la división de frecuencia, el objetivo es modularla con diferentes portadoras, con diferentes frecuencias. Eso se utiliza mucho en radio, en señales de microondas, en las señales, por ejemplo, que reciben de televisión de Sky o de BTV, de Dish. Por ejemplo, cuando ustedes están recibiendo una estación de radio, en el momento que están recibiendo una estación de radio y ponen 91.3, ¿qué es lo que están haciendo? Poniendo en su terminal un filtro pasabandas de 91.3 MHz. En realidad, su radio está recibiendo toda la gama de frecuencias, pero el filtro pasabandas que están poniendo
permite desechar toda la gama de frecuencias y quedarse solo con un canal de frecuencias, y lo mismo sucede con la televisión. Eso es el multiplexaje por reducción de frecuencia. Todos usan el mismo medio que es el aire. El truco está en modularse en diferentes frecuencias, y el desmultiplexaje o la descanalización está en poner filtros pasabandas. El multiplexaje por división de tiempo es asignar pequeñas ranuras de tiempo, se llaman time slots, a las cuales a cada usuario se le va a asignar de manera síncrona, o de manera que un reloj esté controlando el tiempo que se le asigna a cada uno de los usuarios, en los cuales todos hablarían en la misma frecuencia, pero no en el mismo tiempo. Entonces, cada uno de los usuarios estaría mandando una muestra de su señal en el momento en el que se le asigne, lo cual está en el orden de los microsegundos, nanosegundos, picosegundos, dependiendo del tipo de tecnología. El multiplexaje por edición de código es hablar en un lenguaje diferente, es decir, no sé, en analogía podemos decir que uno habla español, otro francés, otro japonés, otro alemán, todos están hablando a la misma frecuencia al mismo tiempo, pero el código es lo que los diferencia, y el receptor va a poder diferenciar a cada uno de los usuarios dependiendo del lenguaje con el que se está utilizando. Y uno que platicaremos mucho en fibra óptica, que es el multiplexaje por decisión de longitud de onda. La longitud de onda es tener un color diferente a cada uno de los usuarios. Siendo estricto, la longitud de onda no es más que tener una frecuencia diferente. Nada más que cuando hablemos de FDM, estamos hablando de señales eléctricas o electromagnéticas, y cuando hablemos de WDM, estamos hablando de señales ópticas. Aunque el concepto físico es el mismo, el concepto práctico es totalmente diferente porque los componentes son optoelectrónicos. El de SISMA, SMA, es el que se utiliza en los hubs, en los switches, en los routers, se llama multiplexaje por contienda, donde todos están tratando de utilizar el mismo ancho de banda, tratándose de incorporar según puedan en ese momento. El de división de polarización, utilizar una polarización vertical para un usuario, una polarización horizontal para otro usuario, y así poder meter dos canales de información en la misma señal electromagnética. Y la de asignación de demanda, que dependiendo del usuario cómo quiera utilizar el ancho de banda, se puede ir repartiendo entre y no desperdiciando para los que no lo estén utilizando en ese momento. Algo importante a diferenciar es qué es FDM, qué es FDMA. Por ejemplo, si el cliente final que está en su casa, en su teléfono, quiere entrar a la red de Telcel, pues puede entrar con FDMA. Pero si ya es todo un equipo dentro de una central telefónica que multiplexa a otros usuarios para ir a otra central telefónica, entonces se llama FDM. Repito, FDMA es cuando está accediendo el usuario a la red, y FDM es cuando ya está dentro de la red telefónica y quiere seguir su camino dentro de la misma red telefónica. Entonces, A viene de la red de acceso, y si le quitamos la A, quiere decir que ya está en la red de transporte. Que por ahí fue una de las preguntas que yo hice en el foro 1. ¿Cómo vamos, ingenieros? Buenos días, Alejandra. ¿Ya te incorporaste? Alejandra Escudero Arteaga. Brandon, ¿cómo vamos? Hello. Daniel. Daniel Valderas. Diana. Buenos días, Alejandra. Diana, Laura. Y no está, Diego no pudo entrar, me mandó un mensaje. Bueno, Diego Armando. Ok. Diego de Jesús, ¿todo bien? Diego de Jesús, wake up. Hello. Mario.
Mario. Ok, Tabata. Ok, XLM. ¿Ya te dormiste, XLM? Ok, ingenieros con confianza, sin vergüenzas, pueden preguntar, ¿eh? Sé que no estamos acostumbrados a una sesión de este tipo. Sé que a lo mejor se pueden sentir con más confianza de preguntar en aula, pero aquí puede interrumpirme vía chat, ¿eh? Digo, para eso estamos y hay que sacarle jugo a esta sesión. No, Mario, al revés. O sea, FDMA, o sea, si le agregamos la A, viene de que está en la red de acceso. ¿Ok? O sea, velo de esta manera. Por ejemplo, un teléfono GSM, el teléfono GSM que tienes, a lo mejor me podrás presumir que tu teléfono es 4G, o ustedes me podrán presumir, pero en la mayoría de los casos, para voz siguen utilizándose GSM, a menos que sí maneje la radiobase en la que están alojados Voice over LTE, pero la mayoría todavía están utilizando, aunque sea su teléfono 4G en datos, la voz todavía la siguen utilizando en GSM. Ese utiliza un acceso TDMA. Entonces, del teléfono de Mario a la radiobase GSM utiliza TDMA, pero de esa radiobase, cómo viaja hacia los diferentes elementos de red de Telcel, a lo mejor está utilizando un sistema PDH que utiliza TDM. No sé si logré hacer énfasis. Del celular de Mario a la radiobase utilizó TDMA utilizando una tecnología llamada GSM, pero de la radiobase de Telcel hacia la red, hacia el core, utilizó TDM utilizando una tecnología llamada PDH. Entonces, TDMA es la red de acceso y TDM ya es la red de transporte. ¿Ok? Bueno, ya después de todo este choro de introducción, empecemos a ver lo que es PCM. De aquí yo quiero suponer que podemos avanzar algo rápido porque ya lo han visto en sus otras materias, pero aunque ya lo han visto en otras materias, está asignado en esta materia y es de exagerada importancia. Principalmente porque aquí tengo que hablar sobre la normatividad que conlleva en redes telefónicas el uso de PCM. El PCM no es más que un convertidor de analógico a digital y el primer paso es utilizar un filtro pasabandas, bueno, que en este caso es pasabajas, de 0 a 4 kHz. En aquel entonces, los laboratorios Bell utilizaron o hicieron pruebas sobre el par de cobre de aquel entonces y para el envío de tono y timbre, las pruebas pasaron de 300 Hz a 3400 Hz. Aclaro, las frecuencias no son, a veces confundimos, por ejemplo, decimos cuáles son las frecuencias que escuchamos de 20 Hz a 20 kHz, esas son las audibles. Ahora, ¿cuáles frecuencias son las que hablamos? Bueno, una mujer habla en diferentes frecuencias que un hombre y dentro de los hombres también hay diferentes rangos de frecuencias, ¿no? Hay quienes son tenores, sopranos, bueno, en mujeres sopranos, porque si es un hombre soprano estaría medio chistoso, pero bueno, el punto es un soprano, una soprana, un mezzosoprano, son los diferentes rangos de frecuencias que puede generar su voz, así como los tenores que tienen otros rangos de voz. Eso ya depende de las características de cada persona, pero para no hacer un modulador que dependa de las personas, pues para eso existe la normatividad y en la normatividad se quedó de 300 Hz a 3400 Hz. Eso porque en aquella época era una porquería el cobre que se tenía. En la actualidad ya se soporta mucho mejor las frecuencias en los cobres actuales que son más puros. Pero bueno, así ya se quedó ese estándar de 300 Hz a 3400 Hz para el envío de tono y timbre utilizando un filtro pasabajas de 4 kHz. Lo que estoy tratando de poner aquí
es cómo la señal entrante tiene rangos de frecuencias más elevados a esos 4 kHz, pero al pasar por el filtro quita esas frecuencias. Muchos piensan que es para quitar las frecuencias de ruido, pero muchas veces aquí ni hay ruido, puesto que es la señal apenas pura, ¿no? O sea, ¿de dónde fregado se introdujo ruido? Más bien es para quitar las frecuencias más elevadas, dependiendo de la persona, y cerrarla a los 4 kHz sin importar las frecuencias de la persona. Eso es el primer paso. Segundo paso es pasarlo por un PAM, Pulse Amplitude Modulation, donde el objetivo es tomar muestras. O sea, yo tengo en mi señal entrante una señal continua y lo que quiero es en mi señal saliente tomar muestras, es decir, discretizar mi señal. Al discretizar mi señal, no estoy haciendo que sea ya digital, solo estoy diciendo que no voy a enviar toda la información completa y de acuerdo al teorema demostrado de Nyquist, lo mínimo que debo demostrar es el doble de la señal entrante. La señal entrante fue de acuerdo al filtro de 4 kHz, por consiguiente la señal saliente de este PAM debe ser por lo menos 8000 muestras al segundo, que es el doble de la señal entrante. Puede ser de más, pero el estándar telefónico quedó exactamente con el doble, que es 8000 muestras por segundo. Al tomar 8000 muestras por segundo significa que yo voy a tomar muestras cada 125 microsegundos. Entonces yo tomo una muestra, me espero 125 microsegundos, tomo otra muestra, me espero 125 microsegundos, tomo otra muestra, me espero 125 microsegundos y así sucesivamente. ¿Qué pasa si yo tomo muestras en espacios o intervalos más grandes? Por ejemplo, tomo una muestra aquí, en la que estoy señalando, y la siguiente muestra la tomo hasta acá. Si la tomo hasta acá, el receptor pues simplemente va a ver una línea y no va a ver las variaciones de frecuencia de la información. Si yo tomo más muestras que las que me dice como mínimo Nyquist, es mejor, pues voy a incrementar drásticamente el ancho de banda y por consiguiente la tasa de transmisión. Y la verdad es que no hay gran beneficio en el incremento de la eficiencia. Entonces, el estándar telefónico se quedó en 8000 muestras por segundo. ¿Vamos bien, ingenieros? Alejandra. Alejandra, wake up. Ok, perfecto. Los demás. Ok, listo. Entonces, primer paso es el filtro, segundo paso es el PAM, que es tomar muestras cada 8000 al segundo, perdón, cada 125 microsegundos. Después viene un cuantizador. Un cuantizador es asignarle un valor a cada una de las muestras, no con el valor exacto, sino con un redondeo. Ese redondeo es para que también no se tenga una infinidad de valores posibles a digitalizar e incrementar la tasa de transmisión a infinito. Entonces, de ahí existen dos leyes, una que es la ley A y otra que es la ley μ. La ley A, que es la europea, es la que usamos en México, aunque la primera que salió fue la ley μ, pero la ley μ solamente se utiliza en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Japón y China. El resto del mundo utilizamos lo que es la ley A. La ley A utiliza 256 valores de cuantización, es decir, redondea dentro de 128 valores positivos y dentro de 128 valores negativos, utilizando de manera semilogarítmica el cuantizador para tener más precisión. ¿Ok? Y por último, el paso es la codificación. La codificación, para poder codificar 256 valores, pues yo necesito de 8 bits. 8 bits que, en los cuales van a ir en un código de línea, no return to zero level. Es un código de línea, el más básico. Nosotros no usamos el código de línea TTL como el que están ustedes acostumbrados a usar en electrónica. El más básico es el de NRZ-L. ¿Cuál es la diferencia del NRZ que ustedes usan de TTL con el de NRZ-L? Que cambiamos el nivel. Por ejemplo, vean la salida.
los 8 bits, por ejemplo, el 1 vale tierra y el 0 vale voltaje negativo. Entonces, prácticamente la misma señal de su TTL, pero cambiamos el nivel para que haya voltajes negativos. Repito, el 0 es un voltaje negativo y el 1 es tierra para la asignación de los bits. Y como yo voy a tener 8000 muestras en un segundo, y a cada muestra le voy a asignar 8 bits, entonces eso me va a dar 64 kilobits por segundo como tasa de transmisión. Eso se conoce como un E0. El E0 es por estar utilizando norma europea dentro de las redes telefónicas, y 0 porque no ha pasado por ningún proceso de multiplexaje. Cuando ya pase por un primer multiplexor se llama E1, un segundo multiplexor E2, un tercer multiplexor E3, un cuarto multiplexor, un E4 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, la salida de un PCM es un E0 con una tasa de transmisión de 64 kilobits por segundo. ¿Ok? Ahora, ya tenemos las salidas PCM, ahora lo voy a pasar por un multiplexor por división de tiempo. La entrada de este multiplexor por división de tiempo es un E1. Bueno, o sea, tengo 32 E0s, perdón, para tener como salida un E1. E1 porque ya pasó por un primer proceso de multiplexaje. Nada más que la salida de ese E1 va a ser en un código de línea HDB3, que supongo que ya también lo vieron en transmisión-recepción de señales, es High Density Bipolar 3 Zeros, que no permite más de 3 ceros consecutivos para evitar la susceptibilidad a pérdida de sincronía en ceros. Ya que en unos no hay ningún problema porque el 1 siempre va alternando entre voltaje positivo y voltaje negativo. Pero bueno, eso es de otra materia. Aquí sí remarco que el código de línea a salir del E1 es un HDB3, donde van a salir 32 E0s. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace este multiplexor por división de tiempo? Le dice al primer canal, dame tu primera muestra y extrae la primera muestra. Después, primer muestra del segundo canal, manda la segunda, la primera muestra del segundo canal. Primer muestra del tercer canal, primer muestra del cuarto canal, primer muestra del canal número 32. Exactamente una sola muestra de todos los canales de voz que van multiplexados ahí se le llama trama, es decir, 32 time slots que forman una trama E1. ¿Ok? A ver, ingenieros, vamos a ver si vamos comprendiendo. ¿Me pueden decir en cuánto tiempo creen que se tiene una trama E1? Híjoles, domingo, 8 de la mañana, ya les están preguntando. Y uno por uno, ingenieros. Ajá, ¿quién más? ¿En cuánto tiempo se envía una trama de 1 E1? Ajá, ¿y alguien más? Alejandra, hello. ¿En cuánto tiempo envía una trama de 1? Conteste. Ok, Jimena dice 125 microsegundos, Tabata también dice 125 microsegundos. Exacto, en 125 microsegundos se envía una trama de un E1. O sea, fíjense, a ver si captamos esto. Una muestra de voz se tiene que enviar en 125 microsegundos. ¿Qué es una trama de un E1? Sigue siendo una sola muestra, pero de varios canales de voz. Pero al final de cuentas sigue siendo una sola muestra del canal 1 y ya, que es una muestra del canal 2, una muestra del canal 3, pero del canal 1 sigue siendo una sola muestra. Entonces son 125 microsegundos. A ver, entonces, ¿cuántas tramas E1 envió en un segundo? Hello. 8000, exacto, toda. Entonces son 8000 tramas las que se envían en un segundo, porque cada trama se envía en 125 microsegundos.
Eso es en un E1. Ahora, en un E2, ¿cuántas tramas E2 envió en un segundo? ¿Alguien diferente a Tabata de Jimena? Mario, Diego, Diana, Daniel, Brandon, Alejandra. ¿Cuántas tramas E2 envía en un segundo? Si se equivocan, nomás les digo que no. Jacob, ingenieros, no. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién da más, Alejandra? Échale más. ¿Quién da menos? Alejandra dijo 4,000, Diana dijo 20,000. ¿Cuántos más? ¿Cuántos menos? Daniel dice 10,000, un poquito menos. 8,000, exacto. Mire, sin importar si es un E0, un E1, un E2, un E3, siempre se van a enviar 8,000 en un segundo. La diferencia es que la trama de un E1 tiene más bits, que la de un E2 tiene más bits, la de un E3 tiene más bits, la de un E4 tiene más bits, por consiguiente necesita una velocidad de transmisión más grande para poder enviar más canales de voz multiplexados, pero siempre se tienen que enviar 8,000 en un segundo, ¿sale? Ya se andan saliendo para que no les pregunten, ingenieros, no se salgan. Ok, a ver, entonces, a eso, a ver, preguntas a cada uno. A ver, Brandon, y si es un STM4, Brandon, ¿cuántas tramas se envían en un segundo? Brandon Emanuel González. Si es un STM4, ¿cuántas tramas se envían en un segundo? Brandon. Carreño llamando a Brandon. Perfecto, Brandon, 8,000. A ver, Daniel, ¿y en cuánto se dura una trama de un STM64? Daniel Alejandro Valderas. Daniel Alejandro Valderas. ¿En cuánto tiempo se envió una trama STM64? Hello, hello. Wake up. Ya estás comiendo barbacoa, Inge, hasta acá se escucha. Ah, ok. 125 microsegundos. A lo mejor quisiste decir eso, pusiste una M, pero es micro, ¿sale? Diana, ¿cuánto es el bitrate de un E0? Diana, ¿cuánto es el bitrate de un E0? ¿Sabes qué es el bitrate? Porque a lo mejor desde ahí no se entiende la pregunta. Ok, bitrate es velocidad de transmisión. Eh, Bitrate, tasa de bit, velocidad de transmisión, velocidad de transferencia, tasa de bit. Eso es lo que es el bitrate. Eh, Aclaro para todos, nunca voy a preguntar el ancho de banda. Ancho de banda es en hertz. El bitrate es en bits por segundo. Ok, entonces, ¿cuánto es el bitrate de un E0, Diana? Diego, ¿tú sabes cuánto es el bitrate de un E0? Ahí te faltó un 0, Diego. Ajá. Diana, 64 kilobits por segundo. Ahí no se faltó el por segundo para este.
Y Diego, no sé si te faltó un cero, es 64 kilobits por segundo. Digo, entiendo que por chat a lo mejor ahorita se te fue el cero, ¿no? 64 kilobits por segundo. Y de 1 a 1, Tabata, bitrate de 1 a 1. Tabata. No, no es por 4. ¿Por qué no es por 4? ¿Cuántos usuarios caben en un E1? ¿Cuántos E0s caben en un E1? Tabata. Exacto, entonces, ¿cuánto sería el bitrate? Ok, ¿y eso cuánto es, Jimena? Jimena, XLM, ya te dormiste, Jimena. Bitrate de 1 a 1 a la 1. Alejandra, bitrate de 1 a 1. Ok, 2048 kilobits por segundo o 2.048 megabits por segundo, que son los 64 kilobits por segundo por 32. 32 veces los 64K. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Sí, ingenieros? Ok, perfecto. Bueno, entonces, a esta tecnología PCM-TDM, esta primera tecnología se le conoció como PDH, lo que formó el E1 y posteriormente el E2, E3, E4. Pero el E1, este PCM-TDM puede ser PCM30 o PCM31. Uno diría, pues no que son 32 canales. Sí, pero de los 32 canales nunca se utilizan los 32 efectivos para voz. Siempre se desperdicia uno o dos. Si se desperdician dos, entonces se le va a llamar PCM30. Si se desperdicia uno, pues se van a llamar PCM31. Quiere decir que PCM30 son 30 canales de voz, uno de señalización y uno de faz. Y el PCM31 son 31 canales de voz y uno se desperdicia en faz. ¿Ok? ¿Cuál es el faz? El time slot 0. ¿Qué significa faz? Frame Alignment Signal. El time slot 0 está en específico reservado para indicar que es el inicio de la trama. ¿Ok? Eso véanlo como que imprescindible en una trama. Imaginemos que el coaxial por donde está viajando el E1 se desconecta y después de 5 o 6 minutos se vuelve a conectar. Entonces, lo primero que tiene que saber el receptor es dónde inicia la trama para poder desmultiplexar la información. Si no sabe dónde inicia la trama, pues ya valió. Entonces, es imprescindible saber dónde está el faz, la cual es una palabra reservada en el time slot 0 e indica el inicio de la trama. En el caso del PSM30 se utiliza un time slot, el cual es el 16, el cual es de signaling o de señalización. Ojo, los time slots se cuentan de time slot 0 a time slot 31. Si hablan como canales, se cuentan de 1 a 32. Pero es lo mismo, como canales de 1 a 32, como time slots del 0 al 31. ¿Ok? Entonces les mencionaba que el PSM30 se utiliza el time slot 16 como señalización. A ver, Alejandra, ¿qué entiendes por señalización? ¿Alguien que me diga qué es señalización? Hello.
Transmisión de información. ¿Quién más? Usar las señales para utilizarlas en un siguiente proceso. Conjunto de señales. Ok. A ver. ¿Alguien más que complemente? Uso de señales para el control de las comunicaciones. Ok. A ver, la señalización es una información que no es del usuario, sino es información que se crea dentro de la misma red telefónica para controlar correctamente la información del usuario. Por ejemplo, yo quiero que llegue mi llamada telefónica de aquí a Cuernavaca. Entonces, las centrales telefónicas tienen que hablarse entre sí para saber, este, este, para saber cómo llegar de aquí a Cuernavaca. Entonces, ¿cuál es el camino? Entonces, saber cuál es el camino, necesitamos de señalización. Entonces, toda información que no es propiamente del usuario, pero que sirve para controlar la información, para tarificarla, para saber cuál es el camino a llegar, a eso se le llama señalización. Por ejemplo, si nosotros vamos en el coche y vemos que el límite de velocidad es 80 kilómetros por hora, no estacionarse, mm, no sé el camino que yo debo de llevar, ya se liberó el time slot, cuál time slot me asignó a mí, todo ese caminito, toda esa información es de señalización. ¿Ok? ¿Sí, ingenieros? ¿Sí quedó claro qué es la señalización? Por ejemplo, ustedes ya llevaron la materia de redes de datos, donde a lo mejor vieron OSPF, RIP, no sé, cualquier otro tipo de, donde ellos, los routers, ven sus tablas de ruteo, saben quién es el neighborhood, mandan el hello, mandan el acknowledge, todo ese tipo de información extra que no es propiamente la del usuario, es señalización también. ¿Sale? Ok. A ver, entonces, yo estoy poniendo aquí una diapositiva para diferenciar entre PCM30 y PCM31. El PCM30 ya me había mencionado que son 30 canales de voz, de los cuales, bueno, aparte de esos 30 canales de voz, hay uno de señalización y uno de faz. Cada E1 lleva su propia señalización en el time slot número 16. Esa señalización en específico tiene un formato y ese formato se llama R2. Es simplemente el nombre de la señalización. Y esa señalización se le llama CAS, señalización por canal asociado. ¿A qué me refiero con señalización por canal asociado? A que cada E1 lleva la señalización de su propio E1. En cambio, en el PSM31 son 31 canales de voz, se pierde uno de faz y ya no hay espacio para la señalización. La Tabata pregunta que si la señalización aplica desde el E0 o hasta el E4 o en el E1. En específico, la señalización aplica en el E1. O sea, en el proceso en el E0 no lleva señalización. O sea, el E0 o todo es de voz o todo es de señalización. ¿Hasta cuándo se multiplexa señalización con voz? Hasta el E1. En el caso de la norma europea. Si es norma americana, desde el T0 o DC0, desde ahí ya se incorpora la señalización. Pero nosotros usamos la norma europea y hasta el E1 es donde vemos esa señalización. Ok, entonces en el PSM31 la señalización viaja por separado en otro E1. No es que no exista señalización, sino que viaja por separado. Esa señalización se llama S7 o Signaling S7, S7. Y esa señalización viaja fuera de banda, también se le conoce como CCS, Channel Common Signaling. ¿Ok?
Ok. Ahora, cuando es PCM30 o PCM31, a eso se le llama servicio conmutado, porque entra a lo que son las centrales telefónicas de Telmex. Y eso se le llama PCM30, PCM30 con CRC, que es detección de errores, PCM31 o PCM31 con CRC, que también es detección de errores. Y eso indica que los time slots llevan voz. En el caso del servicio dedicado, ya no me importa como tal la trama, puesto que solo me interesa la tasa de bit de 2.048 megabits por segundo, lo cual puede llevar voz, video, datos, de eso no me interesa, puesto que no va a entrar a la red de telefonía pública. Por ejemplo, algo que nosotros nos piden mucho es hacer un servicio conmutado entre la Coca de Polanco y la Coca de Monterrey. Entonces, yo le entrego el E1 a la Coca de Polanco, le entrego el E1 a la Coca de Monterrey, los transporto, pero en realidad ellos quieren comunicar su server de Polanco con el de Monterrey. No le interesa entrar a la telefonía pública, simplemente le interesa que sus 2.048 megabits por segundo de Polanco lleguen a los 2.048 megabits por segundo de Monterrey. Eso es un servicio dedicado, exclusivo para redes empresariales, y ellos se harán bola de qué quieren transportar por ahí. ¿Ok? Eso es un servicio dedicado. ¿Sí, ingenieros? ¿Vamos bien? Ok, bueno, entonces empezamos a hablar sobre dos tecnologías que utilizan PCM-TDM. Una de ellas es PDH, Plesiocronus Digital Hierarchy, el cual es un protocolo de comunicaciones, está basado en esto, en PCM-TDM, donde por ahí yo pregunté sobre qué es un NE. ¿Alguien me puede definir qué es un NE? Por ahí vi algunas respuestas media raras sobre lo que era el NE. Quién sabe de dónde la leyeron como tal, pero ¿alguien ahorita podría definir qué es un NE? Jimena, ¿qué es un NE? Un dispositivo que es parte de la red, dice Tabata. Ok, sí, NE es un elemento de la red. O sea, cualquier dispositivo electrónico que está dentro de la red, un nodo, es un elemento de la red. ¿Sale? Un servicio que se brinda. No, el elemento de la red va a brindar esos servicios, Andrés, pero como tal es el dispositivo que va a brindar esos servicios en la red. ¿Sale? Bueno, entonces hablemos sobre PDH. PDH, existen tres normas en el mundo. La norma europea, basada en ETSI, la americana, basada en ANSI, y el sistema japonés. Muchos no conocen el sistema japonés porque nada más es una pequeña variante de la norma americana. Recuerden que nosotros utilizamos el sistema europeo. A ver, entonces ahí están los tres sistemas. Vamos por el europeo, que es el de la izquierda. Yo tengo 64 kilobits por segundo, el cual esto se le conoce como un E0. Andrés, ¿por qué se le llama E0? ¿De dónde viene la E? ¿De dónde viene el cero? ¿Alguien que quiera contestar? La pregunta es,
¿A qué se le denomina E0? ¿Por qué la E y por qué el 0? El 0 es porque es el primer proceso de multiplexaje, más bien porque ha tenido 0 procesos de multiplexaje. ¿Y en la E? E, 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 E. Dale, ingenieros, le ganas y ahorita nos vamos ya a la barbacoa, a las flautas o algo. Hello. La E, ¿de dónde viene? No se peleen de uno por uno. E, 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 E. Porque es de la norma europea. Así es, Diego. O sea, E es porque es la norma europea y 0 porque ha pasado por 0 procesos de multiplexaje. Entonces, nosotros tenemos 64 kilobits por segundo, que es un E0, norma europea, 0 proceso de multiplexaje. Va a pasar por un primer proceso de multiplexaje, E1, segundo proceso de multiplexaje, E2, E3, E4. ¿Ok? El E0 son 64 kilobits por segundo. Voy a meter 32 64 kilobits por segundo para formar los 2 megabits por segundo. Después por 4, por 4, por 4. Ojo, si ustedes multiplican los 64 kilobits por segundo por 32, les da exactamente los 2.048 megabits por segundo. Pero si después multiplican por 4, por 4, por 4, no les da exactamente esa tasa de transmisión. ¿Por qué no se las da? Porque se incrementa STUF, que son bits de justificación. Bits de relleno se llaman coloquialmente, para no perder la sincronía. ¿Ok? Entonces, menciona Daniel que si hay un límite en el proceso de multiplexaje, el límite está puesto en la diapositiva. No, el límite, o sea, siendo estrictos de acuerdo a la normatividad, nada más se llegó hasta el cuarto proceso de multiplexaje, es decir, E4, T4, DC4 y J4. No existe, de acuerdo a la norma, el E5 y el J5, aunque lo estoy poniendo, porque la práctica sí se hizo, pero ya no quedó normado ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la ITU. Ese es el tope, porque de ahí después cambió a lo que existe como SDH, donde el tope en normatividad son los 40 gigabits por segundo, conocido como un STM 256. Y ese es el tope porque de ahí la tecnología que incrementa la tasa de transmisión es WDM, donde hasta la fecha, nosotros aquí en México, yo ya hice un enlace de 9.5 terabits por segundo, pero en laboratorio ya tenemos uno de 26 terabits por segundo, pero ya con proceso de multiplexaje WDM. Entonces, el tope está basado en el estándar, ya que en algún momento va a existir otra tecnología que lo va a superar. ¿Ok? Entonces, en el caso del PDH, hasta la cuarta jerarquía. Y la verdad es que se deben de saber los bitrates. En el examen, tomen en cuenta que tienen que saberse perfectamente los bitrates para poder entender las preguntas. Por lo menos redondeado, 64 kilobits por segundo, 2 megabits por segundo, 8 megabits por segundo, 34 megabits por segundo, 140 megabits por segundo. Los que lo tuvieron presencial pueden cotejar, con ellos pueden cotejar que se los preguntaba y tenían que contestar en 125 microsegundos sin ver absolutamente nada. Es algo clave. ¿Ok? Entonces, a ver, el que me pueda contestar. ¿Cuántos C ceros caben en un E1?
32. ¿Cuántos E2 caben? ¿Cuántos E1s caben en un E2? 4. ¿Cuántos E0s caben en un E2? ¿Cuántos E0s caben en un E2? ¿No? Que serían 32 por 4. 32 por 4. ¿Cuántos E0s caben en un E2? Nada más multiplican 32 por 4. ¿Y cuánto es 32 por 4? 128. Exacto. Ahora, en un E3, ¿cuántos E2 caben? En un E3, ¿cuántos E2 caben? 4, perfecto. En un E3, ¿cuántos E1s caben? No. En un E3, ¿cuántos E1s caben? 16, que serían 4 por 4. En un E3 caben 4 por 4, 16 E1s. ¿Ok? En un E3, ¿cuántos E0s caben? ¿128 por 4, que son 512. ¿Ok? Que serían 4 por 4 por 32. ¿Sale? Ahora, en un E4, ¿cuántos E3 caben? 4. En un E4, ¿cuántos E2 caben? Ok, 16. En un E4, ¿cuántos E1s caben? 64. En un E4, ¿cuántos E0s caben? 32 por 64, que son 2048. Perfecto. Ingenieros, con confianza, ¿alguien no entendió lo que estuvimos haciendo? Con confianza. Ok. Mire, por ejemplo, yo ahorita en el último pregunté, ok, en el último pregunté, en un E4, ¿cuántos C3 caben? Entonces, lo único que tienen que hacer es ver la línea. En un E4, ¿cuántos C3 caben? Pues caben 4, ¿ok? Después pregunté, en un E4, ¿cuántos E2 caben? Entonces, siguiendo el caminito azul, 4 por 4 serían 16. Después pregunté, en un E4, ¿cuántos E1s caben? Entonces sería 4 por 4, 16, por 4, 64. Después pregunté, en un E4, ¿cuántos E0s caben? Serían 32 por 4 por 4 por 4, y eso da 2048. Nada más tienen que verificar de dónde a dónde les pregunté y verificar el por cuánto está teniendo esa línea de multiplexaje. Esto que estamos viendo aquí se le conoce como estructura de multiplexaje PDH. ¿Sí o seguimos igual? Con confianza, ingenieros. El 32 lo saco porque hay 32 ceros que caben en un E1. Yo sé que aquí a lo mejor lo que te puede confundir es este 30, pero en realidad son 32 E0s, de los cuales son 30 de voz. Si es un PCM30, pero en realidad es 32. Que fue lo que vimos en la diapositiva anterior, que un E1 se forma de 32 E0s. Ahora también pudiera ser una pregunta que me han hecho de manera presencial es, ¿por qué 32? ¿Por qué por 4? ¿Por qué por 4? Y la respuesta es simple, los europeos así lo hicieron y así así quedó estandarizado. Digamos que la primera empresa lo hace de una manera y los demás
y los demás tienen que seguir esa manera de trabajarlo, ¿ok? Aunque no significa que técnicamente no se pueda hacer de otra manera, sino que simplemente así se acordó que todo lo hiciera. Ok, ahora en la parte de la normatividad americana, ese sería el caminito a seguir. En el caminito a seguir, en presencial, sí trato de explicarlo esto. Siendo estrictos, ahorita me interesa más que entiendan la norma europea porque es la que se sigue en el resto del mundo. La americana es este caminito, es un poquito más desordenado, pero este, pero tomen en cuenta que los americanos es como fueron los primeros que lo realizaron y los europeos simplemente lo copiaron y lo hicieron más ordenado. Se fijan, acá es por 24, por 4, por 7, por 6. Y los europeos dijeron, no, pues vamos a hacer un poquito más ordenado. Y los japoneses siguieron la norma americana y por acá después cambiaron. La verdad es que yo sí he usado norma americana y japonesa en otros países, pero siendo estricto, si ustedes hacen un enlace internacional, por estar en México, son los gringos los que lo tienen que hacer la conversión. Es decir, el estándar internacional es el europeo. Y si hay un enlace entre Estados Unidos y México, son los gringos los que se tienen que adaptar a la norma europea, que es como lo seguimos nosotros. ¿Ok? Bueno, pues entonces, ahorita lo que hemos visto es PCM-TDM con una tecnología llamada PDH. La verdad yo creí que íbamos a ver también SDH, el que es la siguiente diapositivas. Ahorita nos ponemos de acuerdo cómo le podemos hacer porque SDH es mucho, mucho más complejo y creo suponer que se percataron en su entregable, ¿no? Bueno, ¿qué es un conmutador? Un conmutador es un dispositivo que encamina la información dependiendo hacia dónde se está llamando por teléfono o hacia dónde se quiere ir como destino. El conmutador tiene pocas salidas, al igual que el multiplexor. La diferencia es que el conmutador encamina la información del abonado hacia la salida según se esté marcando el número telefónico y el multiplexor ya multicanaliza a todos los usuarios que van a ir hacia ese destino. Siendo estrictos, un conmutador y un multiplexor van de la mano. Una central telefónica tiene muchas cosas, pero lo que no puede dejar de prescindir es del conmutador y del multiplexor. ¿Abonado son todos los usuarios? Sí. Subscriber, en español, que es suscriptor, aunque coloquialmente se dice abonado, es, por ejemplo, tú, Tabata, en tu casa, tú eres una abonada de Telmex, quiero suponer. ¿A qué compañía está suscrita de telefonía? A Telmex. Entonces, tú eres una abonada de Telmex. Así como Diego es un abonado de Telmex, así como Brandon es un abonado de Total Play, no me acuerdo de dónde me dijo alguna vez, pero ustedes son abonados de una empresa telefónica, ¿no? Entonces, un usuario común y corriente con un teléfono es un abonado, ¿ok? Entonces, ustedes físicamente van a ir a, por un cobre hacia una central telefónica en un conmutador, ¿ok? ¿Ok? Ahora, esa central telefónica a la cual eres abonado, te va a enviar, dependiendo de donde estés marcando por teléfono, te va a dirigir al multiplexor correcto y el multiplexor correcto es el que te va a llevar a la calle en una línea de transmisión, como se ve en la siguiente figura. Entonces, ustedes marcan 01422, entonces él sabe, el conmutador, que te va a mandar un multiplexor para que te vayas por aquí a Querétaro.
o te pone 01473, él sabe el conmutador que te va a mandar por este multiplexor para que te vayas a Guanajuato. Y del otro lado, pues tener un espejo para que te puedas comunicar con la persona a la cual sí le estás marcando. ¿Ok? Entonces, una red telefónica está basada en conmutadores y multiplexores. De manera básica o de manera con otro tipo de tecnologías, pero si ustedes entienden la diferencia entre un conmutador y un multiplexor, prácticamente en las siguientes semanas ya vamos a hablar tecnologías muy específicas de conmutación y multiplexaje. Pero, ¿qué técnicas de multiplexaje existen? Ya las vimos: FDM, TDM, SDM, WDM, PDM, DAM, CCM. ¿Y qué técnicas de conmutación existen? De paquetes y de circuitos. Una conmutación de circuitos establece, como su nombre lo dice, un circuito de inicio a fin de 64 kilobits por segundo. Hablen o no estén hablando, hay 64 kbps establecidos por un camino bien establecido desde que se establece la llamada hasta que se termina la llamada. En cambio, la conmutación por paquetes no tiene un circuito definido, se va por toda la red mandando los paquetitos. Cada paquetito tiene en su cabecera, en su overhead, el origen y el destino, y se desparraman por toda la red hasta llegar a su destino. La gran ventaja es que si no hay envío de información, entonces no están consumiendo ancho de banda. En cambio, la conmutación por circuito, aunque no haya envío de información, sí se están consumiendo el ancho de banda. Por ejemplo, si yo estoy hablando por teléfono, aunque me dejen en stand-by ahí, de que, a ver, permíteme, porque alguien está tocando y van a la puerta y me dejan ahí 2, 3 minutos en espera, de todos modos están consumiendo los 64 kbps. En cambio, la conmutación por paquetes, ese rato en el que me dejaron ahí en stand-by, no hay un consumo de ancho de banda. Por eso, la conmutación por paquetes es el futuro y es lo que nosotros ahorita conocemos como telefonía IP. En cambio, la conmutación por circuitos es la telefonía convencional. La telefonía convencional, al utilizar conmutación por circuito, la calidad de servicio es garantizado porque no está variando el ancho de banda. En cambio, la conmutación por paquetes, el ancho de banda no está garantizado, puesto que se está revolviendo con un buen de usuarios de manera simultánea, pero con una buena administración de la red pueden lograr esa calidad de servicio basado en esa clasificación de servicio. ¿Querías preguntar algo, Diana, o nada más se te fue la mano? Bajar la mano. ¿La LADA es un ejemplo de conmutador o no tiene que ver? Bueno, la LADA en realidad, o sea, si te refieres a poner 01422, ¿a eso te refieres? ¿A la larga distancia? Porque, por ejemplo, el conmutador es tal cual, el que escucha es el que entiende esos números que tú marcas. Por ejemplo, el conmutador, tú le marcas 55, 53, 48, bla, bla, bla. Entonces, tu conmutador es el que entiende que estás queriendo hacer una llamada local. Pero si tú marcas 01 como prefijo, automáticamente sabe el conmutador que quieres hacer una llamada de larga distancia. Al poner 422, significa que quieres viajar a un conmutador que se encuentra en Querétaro. Si pones 473, significa que quieres viajar a un conmutador que se encuentra en Guanajuato. Entonces, los números telefónicos determinan el número del conmutador. Por ejemplo, tú marcas 01422 25 28 15 14, no sé, algo así. Entonces, 01 significa que el conmutador entiende que quieres hacer una llamada de larga distancia. 422, automáticamente la señalización ya está buscando el camino para llevarte hasta Querétaro. Y los siguientes números sabe el conmutador local a qué colonia quieres marcar. Y los últimos 4 dígitos, entonces ya sabe a qué central local, de qué colonia, de la colonia San Javier, de Querétaro. Y los últimos 4 dígitos sabe el número del abonado, al cual está en esa central local de San Javier, de la ciudad Querétaro. Entonces, la numeración no es más que el caminito que yo debo de seguir para llegar al conmutador correcto, en donde sí está abonado el destino al que yo le quiero marcar.
¿Sí te contesté? Ok, perfecto. Entonces, bueno, esto de modulaciones no me interesa y creo que ya es todo de esta presentación porque lo demás es de telefonía móvil. Miren, esta es lo que es la presentación de la semana 2. La verdad es que me interesa mucho ver la presentación de la semana 3, que es teoría de CDH, la cual está mucho más complejo esta información. Y la verdad sí me interesaría que se diera una sesión síncrona. Déjenme ver qué día podemos hacer otra sesión. A ver si puede ser un día entre semana en la noche. Este, y que sea antes de su test automatizado para que no sientan pesado, puesto que el test automatizado sería el viernes y el sábado, ¿ok? Entonces, ese sería sus días de examen, viernes y sábado. Entonces, ahí para que estén ahí al pendiente. Por cierto, bueno, ya revisaré sus trabajos. Si les hago algunos comentarios, estén al pendiente de sus trabajos, de sus entregables, el día de mañana, para que vean los comentarios que les hago de su entregable, por favor. Puro 10, dice Mario. Eso esperemos, puro 10. Sí, ingenieros, preguntas con confianza, sin vergüenzas. Ok, Tabata dice que todo bien. ¿Los demás? Alejandra, Brandon, la visita sí se va a hacer, espero que sea el 26, pero se los hago saber en la semana. Yo espero que sea el 26 de junio la visita a NEC. Diego dice todo bien, Daniel todo bien, Jimena dice que si puede explicar un poco más lo de Circuit Switched y Packet Switched, ok. Mario, Diana, ok. A ver, la parte de Circuit Switched y Packet Switched, voy a ahondar un poquito más al respecto. Miren, en el caso de Circuit Switched, vamos a suponer que todos estos son elementos de red, en lo que estoy utilizando en el diagrama del lado izquierdo. Circuit Switched, estamos hablando de las tecnologías convencionales de telefonía fija. En el caso de telefonía celular, estamos hablando de lo que es 1G y 2G. Circuit Switched, hagan de cuenta que yo hago la marcación y busca un caminito para llegar. Vamos a suponer que yo me quiero comunicar del lado superior izquierdo al lado inferior derecho. Ese es mi destino. Entonces se establece un circuito. El circuito se establece y durante los 10 minutos de la llamada telefónica va a seguir siempre ese camino. Nunca va a cambiar de camino. Bueno, al menos que haya un corte de fibra o algo así, pero si la red está estable, mi caminito siempre va a seguir así. Segundo, ahí se me va a asignar un circuito para llamada telefónica de 64 kilobits por segundo, que es un E0. Este va a estar estable durante los 10 minutos de llamada telefónica. Si alguien quiere usar mi time slot, no, le voy a decir que no, que está la red ocupada, que busque otro circuito para que haga su llamada telefónica. Eso es Circuit Switched. En cambio, en Packet Switched, mi llamada telefónica la voy a partir en paquetes. Un paquete a lo mejor siguió este camino, a lo mejor otro paquete siguió este otro camino, a lo mejor otro paquete siguió este otro camino, y cada paquetito siguió el camino que se le pegó la gana de acuerdo a las políticas que se le hayan configurado a los elementos de red. Y el receptor es el que va a acomodar esos paquetitos para dar el acomodo de la llamada telefónica. La gran ventaja de utilizar conmutación por paquetes, primero es que no se casa con un circuito.
Segundo es que si nosotros medimos el ancho de banda de esta llamada telefónica, como nada más están enviando paquetes cuando realmente hay flujo de información, entonces el promedio no son 64 kilos por segundo, van a ser menos, porque a lo mejor yo estoy diciendo, hola, hago un pause, ¿cómo? Hago otro pause, ¿estás? Hago otro pause. Entonces hay muchos pauses entre palabra y palabra, o a lo mejor yo estoy diciendo, a ver, espérame tantito en lo que veo algo, o no sé, me asomo a la ventana a ver quién está tocando, no sé, todo ese rato muerto donde realmente no hay flujo de información, no estoy consumiendo ancho de banda. En cambio, en el circuito, se consuma o no se consuma el ancho de banda, está asignado hacia mí. En cambio, en computación por paquetes, si no hay flujo de información, entonces no hay consumo de ancho de banda. Eso es lo que se conoce como telefonía IP, pero, o por ejemplo, en telefonía móvil sería Voice over LTE. Voice over LTE utiliza Packet Switched. GSM utiliza Circuit Switched, ¿no? Haciendo una analogía con lo que es telefonía móvil. El gran problema de Packet Switched es que va a mezclar muchos usuarios por el mismo circuito y eso puede alentar a la red si no está bien administrada. Y, por ejemplo, un Skype, una llamada por Facebook, una llamada por WhatsApp, puede verse deteriorada su calidad. Pero si uno administra bien la red y pone que primero la voz y que después el video y que al último el internet, que haya políticas de encolamiento como Street Priority, que haya otras políticas de asignación de ancho de banda como el EIR, el CIR, el PIR, que haya el PBIT o el DSCP, que ya son un buen de políticas que ustedes ven en redes de datos para poder hacer un class of service y garantizar un quality of service dentro de una red convergente donde existan muchos usuarios y aplicaciones dentro de la red. Pero ahí ya viene la verdadera administración de la red, que también hacen esas políticas dentro de su switching and routing. ¿Sí, Jimé? ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Con confianza? ¿Sin vergüenzas? Entonces, un favor, están al pendiente el día de mañana para que les diga cuándo podemos hacer esa otra sesión de SDH, principalmente antes de lo que es el examen. Y también mañana yo les confirmo la fecha de cuándo se haría la visita a NEC, que tentativamente sería el lunes 26 de junio. ¿Ok? ¿Sí, ingenieros? Bueno, los que tengan fibra, nos vemos en la sesión de fibra. Saludos, ingenieros. Gracias por su participación. Ya no hay barbacoa, pues ya te la acabaste, Daniel. Sí, la sesión de fibra, tenemos que cerrar esta sesión y ahorita y abrir ahora la sesión de fibra. ¿Ok? Gracias, ingenieros.